¿qué tal? Bienvenidos a otro Mates con Historia, un día de lluvia hoy, acá en las afueras de Rosario. Vamos a hablar de la revolución de los orilleros. Debe sonar poco esto en los oídos de los argentinos. La revolución de los orilleros. Se cumplió hace poco un aniversario. Fue una revolución muy particular, ya vamos a ver por qué. La noche del 5 al 6 de abril de 1811. La noche del 5 al 6 de abril de 1811, lugar, Ciudad de Buenos Aires, específicamente la Plaza de Mayo, que se conocía todavía entonces como la Plaza de la Victoria, estaba dividida por la vieja Recoba, ¿no? Que ya no está más, fue demolida. En su lugar ahora se encuentra la Pirámide de Mayo para conmemorar la Revolución de Mayo. Pero para entenderlo, estamos en abril de 1811, casi al año de cumplirse el primer aniversario de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810. Un tema de fondo que me parece que tiene que ver. ¿Dónde estuvo el pueblo en mayo de 1810? El pueblo es una categoría a la que antes nuestros políticos invocaban permanentemente, ahora ya no. Ahora se habla de la gente, ¿no? Más deleterio aún, ¿no? El pueblo es la mayoría, el pueblo es los sectores humildes solamente, el pueblo es la facción culta y adinerada cuyas casas rodeaban entonces la Plaza de Mayo y hoy viven en otros sectores. ¿Qué es el pueblo? O sea, es una buena pregunta para reflexionar. Alguien que creo que conocía bastante de estas realidades sociales, el general Perón, decía: el pueblo no es la masa amorfa, o sea, un montón de gente saltando como chimpancés, eso no lo hace pueblo, ¿sí? Por más que luzca mayoritario. Pero la realidad es que podemos identificar al pueblo argentino como aquel nucleado en torno a ciertos ideales y ciertas tradiciones, ¿sí? Que venían de la época hispánica. ¿Se acuerdan que hemos hablado un poco cuando en un video, si les interesa el tema, les sugiero volver a él, Trinitarios pobres y porteños ricos le pusimos, porque es el título de un librito de José María Rosa, Trinitarios pobres y porteños ricos, como desde hacía ya 2 siglos, principios del siglo XVII, en esa Buenos Aires que aún era una aldea, un caserío, empezaban a verse las dos Argentinas que habrán de enfrentarse a posteriori, ¿no? Esta revolución de los orilleros va a ser prueba de este enfrentamiento entre esas dos Argentinas. Decíamos que los trinitarios, los viejos fundadores de la ciudad de Buenos Aires, ciudad de la Santísima Trinidad, que vinieron con Juan de Garay, venían de Asunción del Paraguay, rostro cobrizo, acento del interior profundo, valores hispánicos y valores mestizos. Van a ser los fundadores de la ciudad, pero a poco, en un proceso casi inevitable, van a ser desplazados en el gobierno del Cabildo y luego del manejo de la cosa pública en general. ¿Por quiénes? Por los porteños, que eran los habitantes del puerto, no eran los trinitarios descendientes de los fundadores de la ciudad, sino que los porteños, al comienzo, van a ser los que habitaban el puerto, de ahí porteños, ¿sí? Que se enriquecían con el contrabando, es decir, amasaban importantes fortunas al margen de la ley. Podríamos decir, tenían pocos escrúpulos, no dudaban en coimear oficiales reales, incluso hasta los obispos del lugar, y por tanto tenían pocos valores. Entonces se va viendo un poco una escisión. Claro, los porteños ricos se hicieron del control político, ¿sí? Del control político. ¿Y qué pasó con los trinitarios? Los trinitarios fueron dejando el centro de la ciudad porque los solares
que repartió Garay alrededor de la Plaza de Mayo les pertenecían a ellos, pero cada vez se fueron encareciendo más, como pasa hoy con las propiedades. No vale lo mismo una propiedad en un lugar que en otro lugar. Y fueron cediendo también sus propiedades que rodeaban, este detalle es importante, que rodeaban la Plaza de Mayo, que las iban comprando los que amasaban una fortuna, y se produjo este reemplazo en la élite de conducción de la ciudad de Buenos Aires. Va a ocurrir que esa ciudad de Buenos Aires, a partir de 1776, va a ser la capital del virreinato del Río de la Plata, y a partir de mayo de 1810 va a ser la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De ahí la importancia, ¿no? Entonces, en mayo va a haber dos facciones. Esto no lo podemos profundizar hoy, en este martes. Lo vamos a hacer en otro. La mayoría popular estaba con Cornelio Saavedra. Esto es sabido, conocido, saavedristas y morenistas. Cornelio Saavedra, presidente de la Junta. Era militar. Era potosino, de Potosí, del Alto Perú. Hoy diríamos era boliviano. Por eso nuestro primer presidente, que no es Bernardino Rivadavia, por cierto, es Cornelio Saavedra, era potosino, era alto peruano. Y Mariano Moreno. Mariano Moreno, porteño, secretario de la Junta. ¿Sí? Secretario de la Junta. ¿Qué nos dicen en el colegio y queda grabado en nuestra memoria por siempre? Que la rivalidad era porque Cornelio Saavedra era más moderado, más conservador, y Mariano Moreno era un revolucionario fogoso, ¿no? Bueno, no sé, eso no son los enfrentamientos políticos de profundidad en un pueblo, no se dan por el carácter y el genio de quienes representan esas dos facciones. Posiblemente Saavedra, como alto peruano, fuera una persona pausada en sus maneras, pero era militar y había actuado en las dos invasiones inglesas, o sea, no era un tipo apocado, quiero pensar, ¿sí? Era un tipo de la más pura aristocracia potosina, muy arraigado, insisto, tomó las armas en 1806, 1807 y va a ser quien, con su palabra, va a definir los acontecimientos de mayo de 1810. ¿Sí? Entonces esta presentación de un Saavedra medio lelo, medio apocado, dispuesto a dormir una siesta mientras estaba jugando el Tino a la Patria, siempre me pareció algo ridículo, ¿no? Y lo de Moreno fogoso, quizá en realidad Moreno era un tipo bastante jodido, permítame el término, no era de hacer amigos, no tenía contacto alguno con los elementos populares de la ciudad de Buenos Aires, era el típico burócrata de escritorio. Tenía proclamas muy fogosas, pero nunca tomó las armas para defender a la patria. Eso también es una realidad, ¿sí? Ustedes juzguen después. Lo que había detrás era un enfrentamiento más de fondo, porque Moreno, por ejemplo, va a tener una actitud muy concreta y muy puntual. Cuando se define si a esa junta en la que en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 se había establecido en Buenos Aires que debía tener representantes de todo el interior, cuando llega la hora de la verdad de incorporar a los diputados provinciales, que por supuesto van a tener una mirada propia de las provincias respecto del rumbo que debe tener la Revolución de Mayo, que Moreno y su grupo intuían, con lógica, que no iba a ser la propia mirada que tenían de la Revolución de Mayo. Entonces lo que Moreno intenta es evitar la representación de las provincias en la Junta de Mayo. Saavedra está por incorporar a los diputados de las provincias y es la facción saavedrista la que se impone en diciembre de 1810. Se incorporan los diputados de las provincias, uno de los más conocidos, el deán Funes, el deán de la Catedral de Córdoba, Gregorio Funes, va a ser representante por Córdoba, en lo que va a llamarse a partir de entonces la Junta Grande. Moreno, derrotado en términos políticos, pide un destino diplomático, se le concede el destino diplomático, parte rumbo hacia Europa y va a morir en alta mar en marzo de 1811. Ya sé lo que van a pensar y van a preguntar si lo envenenaron, si murió de muerte natural. Bueno,
No está probado el envenenamiento, murió en alta mar de una enfermedad, está sentado en la bitácora que llevaba el capitán, como todos los capitanes de nave que debían dejar asentado oficialmente lo que sucedía a bordo, y como las normas sanitarias lo imponían, su cadáver, por supuesto, no es conservado, es arrojado previa ceremonia, como ocurriría con cualquier otro tripulante que moría, fuere Moreno o fuere cualquiera, ¿ok? No veamos conspiraciones donde no hay elementos para verlo. Aparte, Moreno había perdido en términos políticos. ¿Cuál sería el sentido de mandarlo a matar si ya estaba derrotado en términos políticos? Bueno, en fin, no nos distraigamos con la cuestión de la muerte de Moreno. Ahora bien, Moreno muere, pero quedan morenistas en Buenos Aires. Quedan morenistas en Buenos Aires. Esos morenistas, bueno, Hipólito Vieites, Nicolás Rodríguez Peña, French y Beruti, ¿se acuerdan? En el colegio, las cintitas, las escarapelas de French y Beruti, el 25 de mayo de 1810, estaban nucleados en un escuadrón militar, el escuadrón o el batallón de la Estrella, el batallón América en realidad era oficialmente, pero se lo conocía con el nombre de la Estrella. Era el único batallón de los 15 que había que era morenista. ¿Por qué? Porque su conducción estaba a cargo de dos aliados de Moreno, French y Beruti. Bien, esto es importante, el tema de las milicias. Respondiendo a esta primera pregunta, ¿sí? ¿Dónde estuvo el pueblo en mayo de 1810? Las imágenes históricas que hay, las reproducciones pictóricas que se hacen luego, no hay fotos de la plaza de ese día, está la gente de galera, de levita, con bastón, las damas con miriñaque, poca gente, 300 personas, realmente fue así. Al punto tal que uno de los que se resistía un poco a ese cambio político se asoma a la plaza y pregunta: ¿y dónde está el pueblo? Así, irónicamente, como diciendo: ¿y ustedes en nombre de quién hablan? ¿No? A los revolucionarios de mayo de 1810. El pueblo en la plaza era el pueblo que vivía alrededor de la plaza. La burguesía porteña, si me permiten la expresión. ¿Sí? ¿Dónde estaba el pueblo? El pueblo llano, esos orilleros que vivían en los arrabales, en las quintas de Buenos Aires. Buenos Aires ya tenía 40.000, 45.000 habitantes, ¿no? Esos descendientes de los criollos que habían fundado la ciudad, ¿dónde estaba? Bueno, estaban los cuarteles de las milicias. Este es un dato interesante, porque en esa época no existía el ejército argentino, ¿sí? No existía. Sí existían en Buenos Aires muchas milicias, que habían sido formadas a las apuradas para repeler la invasión de los ingleses en 1806 y 1807, ¿se acuerdan? Esas milicias luego quedaron en Buenos Aires. Tenían distintos nombres: los húsares, los pardos, arribeños, el regimiento de la Estrella, los patricios, en fin, muchas milicias. Y es en las milicias donde va a estar el elemento popular claramente identificado con lo que llamamos el pueblo de Buenos Aires, o de las provincias, ¿sí? Era una época en la que no había familia en la que alguno de sus hijos no estuviera en las milicias, y por tanto el 25 de mayo de 1810 es importante la decisión de Saavedra, que es quien responde por las milicias, y es quien vuelca la situación en favor de el triunfo de la revolución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los morenistas? Los morenistas van a empezar a formar un club, después va a derivar en la Sociedad Patriótica. El club se llama el Club de Marco, porque solían reunirse en el Café de Marco, el Café de Marco en la esquina de Bolívar y Alsina, creo que es en diagonal a la iglesia de San Ignacio, a una cuadra de la Plaza de Mayo. Y era cada vez más notorio que estos miembros morenistas del Club de Marco planeaban un golpe de Estado contra la Junta Grande. Como fieles herederos de su inspirador político, Mariano Moreno, no veían con agrado la presencia de provincianos sentados en el Cabildo, en el Fuerte de Buenos Aires,
dirigiendo los asuntos de todo el conjunto virreinal. No lo veían con claridad. Esto lo dejan por escrito, ¿eh? No estoy inventando, tampoco deseo yo acá fomentar ninguna antinomia provincianos porteños, porque los muchachos del Club de Marco eran jóvenes, ¿no? Eran muy fogosos, eran muy provocativos, tenían llegada a los medios, tenían una ventaja, sus ideas se plasmaban por escrito y se difundían. Sería como hoy fueran los jóvenes que tienen acceso a los medios masivos de comunicación. Ahora, ¿esos jóvenes son todos los jóvenes de una sociedad? Yo creo que no, ni hoy ni hace 2 siglos. Había otros jóvenes. Jóvenes que trabajaban de sol a sol en las quintas para abastecer de hortalizas, o faenaban en los mataderos, en Plaza Miserere. También eran jóvenes esos orilleros, ¿sí? Quizá analfabetos, ¿sí? Quizá analfabetos, pero que tenían conciencia de sus derechos, de su historia, y que estaban dispuestos ya ahora a ser protagonistas de la historia argentina, y no meros actores de reparto. Y se da esta paradoja que esos orilleros, ante los rumores, son vox populi, de que se viene un golpe de Estado inspirado por los morenistas, algunos de los cuales estaban en la Junta, ¿sí? Rodríguez Peña, Vieites, eran morenistas. Empieza a correr este rumor, se empiezan a inquietar, sobre todo en las afueras de la ciudad, y va a haber 2 actores protagonistas de esta pueblada, que van a ser 2 alcaldes. Un alcalde de quinta, digamos, eran los que eran la autoridad en la barriada, digamos, ¿no? Tomás Grigera, y otro va a ser un abogado, el doctor Joaquín Campana. Son los 2 referentes de esta revolución. Ambos tenían contacto personal con Cornelio Saavedra. Van a movilizar a la gente, y ese 5 de abril a la noche empiezan a llegar, estamos hablando de lugares como de Lomas de Zamora, o sea, lugares lejanos a la Plaza de Mayo, vienen de a caballo, y se los cuenta casi, coinciden los autores, en unos 4.000, una población de 40.000 habitantes, 4.000 personas en la Plaza de Mayo, a ambos lados de la Recoba. Vienen en un absoluto silencio, de forma pacífica, no hay griterío, no hay piedras, no hay tiros. Lo que impera es un orden y una hidalguía propia de nuestros criollos, Y los que quedan estupefactos ante ese escenario, esto se va a repetir un siglo después, ¿no? Un siglo y medio después, casi en los mismos términos, con más cantidad de gente, son los nenes bien del Club de Marco, que viven alrededor de la plaza y que de tanto invocar al pueblo, resulta que se les aparece el pueblo. Claro, que era medio desdentado, vestía chiripá, poncho, no usaban galera, no tenían bastón, andaban a caballo, pero era el pueblo. Y quedan horrorizados. Hay una parte en la que Vicente Sierra lo describe muy bien, ¿no? Lo sintetiza muy bien. Estos muchachos estaban en sus peroratas eternas, en el café, en la parte de las calles empedradas alrededor de la plaza, hacían una revolución que pretendían jacobina, el mejor estilo Robespierre, emborrachados de sus lecturas de autores franceses. Y ahora, eso sí, del café se iban a su casa, nunca integraron un ejército que fuera a dar su vida por la patria, en las fronteras. Eso no. Y de tanto invocarlo, el pueblo apareció para ser protagonista y no mero espectador. Eso fue la revolución de los orilleros del 5 al 6 de abril de 1811, acaudillada por 2 alcaldes de barrio, Tomás Grigera, que después va a tener una labor muy interesante de urbanización en la zona de Lomas de Zamora, un hombre muy dedicado a de Lomas de Zamora, de donde es la gente de Caudillos y Valientes, que hace, dicho sea de paso, y me puse la remera que me obsequiaron,
caudillos y valientes, por favor tomen nota, un personaje como Tomás Grigera, que era de Lomas de Zamora, no puede no tener su remera en homenaje a él. En homenaje a él, que supo representar los intereses de esos miles de orilleros que dijeron esa noche de abril de 1811, queremos ser protagonistas de la historia. De hecho, el petitorio se encabeza, van a elevar un petitorio, ¿no? Y de hecho van a integrar la Junta con personas como Campana y Grigera por pocos meses. El pueblo tiene que pedir muchas cosas a la patria, ¿no? Como diciendo, un momentito, hemos escuchado a muchos hablar en nuestro nombre, ahora vamos a hablar nosotros, y dejémonos de pavada y de discutir estupideces, porque no eran momentos para andar discutiendo teorías europeas, que para otro momento quizás sí sea interesante, pero no para ese momento, ¿no? Entonces la gente de Caudillo y Valiente, hagan una remera a Tomás Grigera, a Joaquín Campana, a los orilleros, va a estar muy bueno eso. ¿Qué va a pasar después? Bueno, el desastre de nuestras tropas en Huaki, una amenaza de la flota realista que se pone frente a Buenos Aires y amenaza con cañonear la ciudad. La Junta Grande era de por sí muy difícil de gobernar, una junta tan colegiada, tan multitudinaria. Y hay una actitud por parte de quien debía ser el caudillo de la hora y no quiso serlo, que fue Cornelio Saavedra. Si bien yo lo rescato a él por lo que he dicho y por otras cosas que podrían decirse, porque él representaba la genuina opinión mayoritaria respecto del rumbo que debía tener la revolución en mayo de 1810, lo cierto es que la noche del 5 de abril de 1811, esa revolución que se hace para reforzar su figura, la de Saavedra, Saavedra no quiere hacerse cargo. Por eso digo, el caudillo que no quiso ser. El pueblo fue a demostrarle desde esos arrabales distantes su apoyo incondicional frente a los morenistas que querían meterlo preso. Y Saavedra, no sabemos muy bien por qué motivos, no quiso estar a la altura de ese reclamo. Lo va a dejar por escrito esta opinión. Yo nunca armé nada, no quise verme involucrado, en fin. Es como si Perón el 17 de octubre de 1945 hubiese negado la posibilidad de hablarle a la gente que colmaba la plaza desde los balcones de la Casa Rosada, ¿no? Es una actitud similar. Una pena porque a los pocos meses Saavedra se va al Alto Perú y con todo el prestigio que él tenía, deja huérfana a esa revolución con elementos más patrióticos, diríamos, y no tardan demasiado los morenistas en volver a dar un zarpazo, cosa que logran en septiembre de 1811. Se disuelve la Junta Grande, logran su objetivo, los provincianos son despachados nuevamente tierra adentro y se crea el primer triunvirato que de alguna manera devuelve las riendas del poder o la conducción política, digámoslo, a los porteñistas, no el gentilicio de los habitantes de Buenos Aires, ya lo he dicho en otros mates, sino aquellos vinculados a los concretos intereses anglo-portuarios del puerto de Buenos Aires, ¿sí? Que existían y aún existen, por más que cambien el actor internacional de turno, ¿sí? Bien, perdón si me extendí un poco, quería hacer este martes con historia dedicado a la revolución de los orilleros la noche del 5 al 6 de abril de 1811. Les dejo un saludo, nos vemos la próxima si Dios quiere.